El libro de Ezequiel es el más olvidado en la Biblia. En la época de Ezequiel, fue marcada por épocas difíciles. Sedequías fue el último monarca títere de Judá, obtuvo la autoridad para liderar en Jerusalén con una fuerza militar pequeña. La metrópolis fue sitiada nuevamente por la era y el ejército de Nabucodonosor. Atraparon a los Sedequías y ejecutaron a cada uno de sus vástagos delante de sus ojos, para que pudiese presenciar que la estirpe real había concluido. Por lo tanto, le extrajo los ojos para que lo último que contemplara fueran sus hijos siendo ultimados. Nabucodonosor mandó la aniquilación total de Jerusalén. Ezequiel fue convocado para predicar en aquel instante, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Jerusalén, en el territorio de Babilonia. Su mensaje era atrayente pero, en esencia, trata sobre una resurrección en un camposanto. Ella se transforma, basada en la visión del valle de Ezequiel de huesos resecos, otorgada por el Señor Dios que deseaba brindar esperanza a su gente, que la necesitaba urgentemente. Escogido por su iniquidad, el Señor consintió que Nabucodonosor invadiera y dominara su tierra. La población quedó cautiva en un suelo exótico y distante de Babilonia. Fueron masacrados. La visión del Valle de los Huesos Resecos trata principalmente de los descendientes de Israel, pero también posee implicaciones útiles para nuestras vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 y 2. La mano del Señor llegó sobre mí y él tomó el espíritu del Señor y me colocó en medio del valle que estaba repleto de huesos. Así que me hizo recorrerlos desde arriba, alrededor y aquí, había numerosos dispersos por el valle y aquí que estaban extremadamente secos. El Señor situó a Ezequiel en forma de valle repleto de huesos secos. Dios no altera la localización de Ezequiel pero le otorga una comprensión clara de que fue trasladado a un valle lleno de huesos. Su aridez indica que han estado allí por un extenso periodo de tiempo. Los huesos también insinúan que el valle alguna vez fue habitado pero ya no más. El Señor deseaba que la conciencia y el espíritu de Ezequiel estuvieran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Si no somos cuidadosos, nuestros hogares pueden degradarse en un cúmulo de huesos secos y mucho menos si desatendemos las palabras de Dios. Las normas, los integrantes de la familia, tienen más posibilidades de transformarse en esqueletos. Los cristianos que en el pasado caminaban con el Señor se transformaron en un montón de huesos, viviendo de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos del Señor, porque eso es justo, honrar a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa de que te vaya bien y que tengas una larga vida en la tierra y tu paz. No irritéis a vuestros hijos sino educadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, y me preguntó, Hijo de hombre, ¿puedes revitalizar estos huesos? Señor Dios, conoces, replicó Ezequiel. La interrogante de Dios acerca de si los esqueletos podían sostener vida, afirmaba que solo él sabía cómo. Indudablemente, de acuerdo a Ezequiel, la circunstancia era inviable. Al considerar la relevancia del día, nosotros igualmente podemos meditar sobre las épocas futuras. Anhelamos presenciar un renacer que se conforme al Señor, hazlo realidad, como en los días de Ezequiel. Pero Dios tiene el poder de hacerlo. Lucas, capítulo 18, versículo 27, él, no obstante, contestó, lo que es inalcanzable para los humanos, es factible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 al 8, nuevamente me instruyó, vaticina sobre estos esqueletos y diles, esqueletos resecos, atiendan la palabra del Señor. Así enuncia el Señor Dios a estos esqueletos, definitivamente, insuflaré aliento de vida en vosotros y resucitaréis. Os dotaré de ligamentos, desarrollaré músculo en vosotros, os recubriré con dermis y os infundiré el soplo vital, y cobraréis vida. Entonces, comprenderéis, yo soy el Señor. Por ello, vaticiné como me fue mandado, al vaticinar, se produjo un estruendo, súbitamente, un sonido de esqueletos ensamblándose. Y mientras observaba, los ligamentos y los músculos se formaron sobre ellos, y la dermis los envolvió, pero aún no tenían aliento. Posteriormente, Ezequiel recibió órdenes del Señor para predicar a los esqueletos que ya estaban inertes. Dios le revelaba una verdad esencial que todos debemos comprender, que el anuncio de la palabra de Dios conlleva el poder de la existencia que se halla en la Biblia.
Ella otorga existencia y convicción a quien la acepta. Ezequiel atestiguó un suceso prodigioso, los esqueletos empezaron a amalgamarse con otros, los escuchaba hasta que los esqueletos, y mientras contemplaba cómo los músculos y el tejido empezaban a formarse sobre los armazones, en breve, sus cuerpos estaban revestidos de piel. No obstante, no eran más que una agrupación de cadáveres en movimiento. Dictó Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es activa y potente, y más aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división de alma y espíritu, de articulaciones y médulas, y es apta para discernir pensamientos e intenciones del corazón. Romanos, capítulo 10, versículo 17, así pues, la fe surge por escuchar, y el escuchar, por la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, y me expresó, vaticina al aire, vaticina, hijo del hombre, y pronuncia. En el aire, así lo proclama el Señor Dios, proviene de los cuatro vientos, oh espíritu, y haz que sople sobre estos difuntos para que revivan. Muchas personas piensan que la labor de Dios se realiza mediante la organización, algo que no debe menospreciarse, ya que incluso nuestros cuerpos están estructurados de cierta manera. La Iglesia puede tener sus asuntos ordenados, pero si carece de soplido vital, no es más que un organismo inerte. Ezequiel recibió órdenes del Señor para predicar sobre el aliento y las corrientes de aire. El ánimo de Ezequiel estaba en proceso de comprender que cualquier acción humana es inútil, a menos que esté presente el Espíritu Santo. Se requiere la presencia del aliento divino de existencia en nuestra vida, igual que en el caso de Adán. Al renacer, una persona es generada por el Espíritu. Es menester que Dios infunda vida espiritual en nuestros seres. Ezequiel presenció una impresionante manifestación de energía vital cuando el ejército resucitó. Génesis, capítulo 2, versículo 7, luego el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo y exhaló en sus fosas nasales el hálito de vida, y el hombre se transformó en un ente viviente. Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, Jesús respondió, en verdad te digo que si alguien no renace del agua y del Espíritu, no puede ingresar al reino de Dios. Lo que proviene de la carne es carne, y lo que surge del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho esto. ¿Te interesa renacer? El aire fluye donde desea, y oyes su ruido pero desconoces su origen o destino, así es todo el que es generado del Espíritu. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, así que profeticé como me fue ordenado, y les fue insuflado aliento y cobraron vida, conformando un vasto ejército. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 al 13, y me expresó, hijo de hombre, estos esqueletos representan a toda la casa de Israel. Mira, dicen que nuestros esqueletos están desecados y nuestra esperanza se ha extinguido, completamente aniquilados, por consiguiente, vaticina y les dirás, así declara el Señor Dios, mirad que abriré vuestros sepulcros y os resucitaré de vuestras sepulturas, mi pueblo, y reconoceréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestras sepulturas y os haga resurgir de vuestros sepulcros a mi pueblo. La visión se volvió evidente y Dios esclareció su significado inspirador y profundo. Los israelitas, en aquel entonces, habían perdido por completo la esperanza. Se encontraban en una situación de desesperación, enfrentando adversidades y desafíos que parecían insuperables. Pero en medio de esta oscuridad, Dios había prometido un renacimiento, no solo espiritual sino también nacional. Este renacimiento implicaba más que una mera recuperación, significaba una restauración completa a la gloria y esplendor que Israel había conocido en tiempos pasados. Dios se comprometió firmemente a devolverlos a su patria, no solo físicamente sino también en términos de su identidad y herencia espiritual. Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 14 de su libro, nos relata una promesa divina impresionante, inyectaré mi espíritu en ti, y cobrarás vida, y te asentaré en tu tierra. Entonces entenderéis que yo, el Señor, he hablado y realizado, declara el Señor Dios. Aquí, vemos cómo Dios no solo finalizó la visión de Ezequiel, sino que también confirmó su compromiso con los fieles que habían respondido a su llamado. La visión de Ezequiel, profunda y simbólica, revelaba cómo Dios revitalizaría a los huesos desunidos de Israel, que simbólicamente habían perdido toda energía vital y esperanza. El aliento divino, el Espíritu de Dios, sería la herramienta principal con la cual él alcanzaría este objetivo sublime.
A Ezequiel se le reveló que debía profetizar sobre estos huesos, y se le dio una instrucción clara: decirles a estos huesos yermos que escucharan la palabra del Señor. Esta acción, aunque parecía simple, tenía un significado y un poder enormes. Cuando Ezequiel acató estas instrucciones, algo extraordinario ocurrió. Dios facilitó que los huesos empezaran a ensamblarse nuevamente. Pero no se trató solo de un mero acto físico. La carne y los ligamentos, la piel que les devolvían su forma original, eran solo una parte del milagro. La verdadera transformación ocurrió cuando la palabra fue acompañada por el otorgamiento del aliento divino. Estos cuerpos, una vez sin vida, recibieron aliento y volvieron a la vida. Este proceso es un ejemplo emblemático y poderoso de renacimiento y revitalización espiritual. La Iglesia de Dios, en la era contemporánea, también experimenta su propia forma de renacimiento y rejuvenecimiento. Este proceso se logra mediante las palabras y el Espíritu. La enseñanza aquí es clara: cuando falta alguno de estos elementos esenciales, el pueblo de Dios no puede experimentar de manera significativa la presencia de Dios entre ellos. Se necesita tanto la palabra como el Espíritu para un renacimiento completo y auténtico. Corintios, en su capítulo 3, versículos 17 y 18, nos habla de la libertad que viene con el Espíritu del Señor. Ya que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, existe libertad. Pero todos nosotros, al descubierto, reflejando como un espejo la majestad del Señor, somos transformados de esplendor, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Aquí, el apóstol Pablo enfatiza la transformación que ocurre cuando nos exponemos al Espíritu de Dios. No solo somos liberados de nuestras ataduras, sino que somos transformados en la misma imagen de la gloria de Dios. Según la palabra de Dios, nuestras infracciones y faltas anteriores nos dejaron tan inertes como un cúmulo de huesos resecos. Sin embargo, a través de su mensaje de aliento y esperanza, Dios nos ofrece una nueva vida. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, somos revitalizados, es decir, devueltos a la vida. Este mensaje de esperanza es crucial en nuestro tiempo, especialmente para aquellos que, sumidos en sus pecados y faltas, aún están espiritualmente inertes. La difusión de esta palabra de esperanza, y la dependencia del Espíritu Santo para fortaleza y orientación, es esencial para experimentar un verdadero despertar espiritual. Efesios, en su capítulo 2, versículo 1, y Romanos, capítulo 5, versículo 8, también refuerzan este mensaje. Nos recuerdan que, aunque estábamos muertos en nuestras ofensas y pecados, Dios, en su inmenso amor, nos brinda la oportunidad de renacer a una nueva vida a través de Cristo. Este mensaje de redención y renacimiento es la esencia del Evangelio y el corazón de la fe cristiana. Nos invita a experimentar un renacimiento personal y comunitario, una revitalización que trasciende lo físico y penetra en lo más profundo de nuestro ser espiritual. Hacia nosotros, en aquellos seres en los que Cristo falleció, mientras aún somos transgresores y necesitados de redención. Te sugiero enfáticamente que observes el vídeo titulado ¿Quién es el Espíritu Santo?, una indagación detallada y esclarecedora sobre la tercera entidad de la Trinidad, que es fundamental para comprender nuestra fe. Dicho vídeo no solo aporta revelaciones asombrosas sobre el Espíritu Santo y su función esencial en nuestras existencias, sino que también profundiza en cómo esta figura divina influye en nuestra vida diaria, en nuestra conexión con lo divino y en el fortalecimiento de nuestra espiritualidad. La exploración de este tema es vital para todos aquellos que buscan una comprensión más profunda de su fe y desean crecer espiritualmente.